Bienvenidos al fascinante mundo del marketing y el universo empresarial. Explora, descubre y conoce la forma más fácil y atinada de abrir un negocio o crear un emprendimiento exitoso en este entorno en constante cambio y evolución. Sé bienvenido al espacio donde te enseñaremos las mejores estrategias y acciones en tendencia para que tu empresa crezca con cimientos firmes y horizontes ilimitados. Esto es Expansión Inteligente con Julio Rosales. Gusto en verlos, varias caras conocidas y otros que no conocía, pero me parece que les va a gustar esta plática, porque primero los vamos a aburrir un ratito, mi tocayo y yo, y luego ya Julio nos va a poner de buenas a los demás. Bueno, pues espero que no sea tan peor, ¿verdad? Antes que nada, agradecer a mi amigo Julio la invitación al panel, felicitarlo por este libro que, pues, todos los que hemos estado cerca de Julio a nivel personal hemos visto lo que le ha costado, lo que ha invertido, el trabajo que ha dedicado a realizarlo, y bueno, eso de por sí ya es un logro memorable, ¿no? Y es ejemplar en ese sentido. Y por otro lado, agradecerle que me haya concedido escribir el prólogo. Entonces, quiero hacer de esa parte mi intervención, platicarles un poquito cómo pensé poder escribir ese prólogo, introducir al lector al libro que merece, obviamente, tener un contenido muy rico como es el libro que hizo Julio, ¿no? en esta entrega. Entonces, yo me doy cuenta que en la Ciudad de México, que es donde vivimos, una de las ciudades más pobladas, con mayor tráfico y tránsito de personas, no es raro que veamos locales que de repente abren, que de repente cierran, y bueno, pues decimos no pegó, ¿no? Parece que la ciudad tiene vida propia en ese sentido, ¿no? O sea, como que es un misterio para los que no somos expertos en el tema, cómo puede ser que en este lugar sí pegó el negocio, en este lugar no pegó el negocio, y entonces pues no hay un éxito garantizado, ¿no? Entonces, ¿qué hace Julio en el libro? Él es, ya lo sabemos, él es el experto en estos temas y nos dice cifras. Por ejemplo, el fracaso está a la vuelta de la esquina. El 52% de los negocios que abren van a cerrar sus puertas antes del segundo año. Esto es algo que ya lo tiene identificado. Y bueno, hemos visto cómo incluso hay negocios prósperos, caminando bien, y en el momento que abren una sucursal, que se intentan expandir, ya no funciona. Otra vez, gran misterio, ¿no? Se ven obligados a cerrar incluso hasta la primera sucursal. Entonces, no es una decisión menor el poder escoger un local para expandirse o para abrir uno nuevo. Hay muchas cosas que considerar. En el libro, Julio intenta estructurarlo, que evidentemente, como es el experto, lo que entrega es algo que a todos se nos hace entonces ya lógico y congruente de lo que merece ser revisado antes de tomar decisiones de expansión, ¿no? En una ocasión presentamos en un evento parecido a Julio hizo un seminario y yo le ayudé con un estudio de mercado de unas cafeterías. Entonces a mí me tomó 20 minutos presentar los resultados. Julio se llevó 4 horas en el seminario porque es evidente que se llevó creo que 6 horas ese seminario, que eso es lo que nos habla de la experiencia que tiene Julio. O sea, él puede hablar 6 horas seguidas sobre este tema, ¿no? De cómo puede considerarse cada uno de los aspectos para poder tomar las decisiones en cuanto al local se refiere, ¿no? En este libro, que finalmente es Expansión Inteligente, él habla de una de las P's. Los que nos dedicamos a mercadotecnia sabemos que hay 4 P's: plaza, precio, producto, promoción. Él está hablando de la P de plaza, que es vital en la mezcla de mercadotecnia, y nos ayuda a reflexionar qué pesa más, por ejemplo, en un local: su ubicación o la marca, ¿no? Los consumidores toman decisiones de compra basados en la lógica o en las emociones. ¿Cómo podemos nosotros, como empresarios o como emprendedores, influir en esas decisiones del mercado? ¿Cómo podemos comprender a fondo a los clientes actuales y potenciales para poderles ofrecer
productos y servicios mucho más atractivos. Y entonces, ¿cuál es la clave para encontrar fuentes de financiamiento que me permitan abrir o expandir mi negocio una vez que he tomado la decisión? Bueno, en el libro viene la respuesta. Además, el libro ahonda en la influencia que tiene el estilo de liderazgo del director, del dueño, del propietario sobre el desempeño del negocio. Dependiendo del ciclo de vida en el que se encuentre el negocio, Julio postula que requiere un tipo de líder. Y entonces yo le decía, oye, pero pues qué tal que mi personalidad no es esa, y estoy en la etapa que no encaja en el ciclo de vida mi personalidad. Y la respuesta nos dice, claro, pero el líder puede ser versátil. Y lo va a tener que ser para poder tener éxito, para poderse adaptar a cada una de estas etapas. En su libro anterior me parece que Julio tenía 17 variables, bueno, en este son 23 variables. ¿Sí? Hay nuevas variables y evidentemente esto habla de la profundidad con la que estudia Julio las estrategias comerciales de los empresarios y de lo que nos permite encontrar en la segmentación de estos clientes la relevancia de cada una. Algo que a mí no se me hacía obvio hasta que leí el libro era que muchas veces los clientes acuden a otros giros distintos al mío y eso a mí me conviene, ¿sí? Es decir, yo puedo buscar locales que tengan que ver con el mercado que estoy queriendo llegar, pero para mí no era obvio que buscara giros que no tienen que ver con el mío y que están obviamente atendiendo al mismo mercado y entonces que pueden resultar exitosos una vez que llegue a ellos, ¿no? Entonces es útil identificar como parte del entorno comercial donde queremos operar el local y beneficiarnos entonces de contar con esas marcas que atienden a ese mercado que nosotros vamos a llegar. Julio además nos regala un adagio, ¿no?, que dice: aves del mismo plumaje vuelan juntas, ¿no? Entonces, esto habla de es una forma didáctica, a mí se me hace algo didáctico que lo plasma para entender importantes conceptos como el bonding, ¿no?, que nos ayuda a clarificar la actividad de segmentación del mercado meta. Y evidentemente el poder que tiene cartográfico como una herramienta de trabajo que Julio ofrece en los servicios que ofrecen las empresas, lo refleja también en este libro. Él habla del entorno, el análisis cartográfico del entorno comercial, y por eso nos muestra una serie de mapas de cómo podemos a través de los mapas comprender la zona de influencia de nuestro producto o servicio y desglosar los microfactores que van a poderse cuantificar y evaluar en relación a cómo van a impactar cada uno en las ventas del negocio. Esto va a llevarnos a una revelación, otra de las que a mí me sorprendió. La competencia, lejos de ser un obstáculo, en muchos casos puede ser el impulso detrás del éxito. Y bueno, pues en eso el libro no escatima en consejos y tips y tácticas valiosas. O sea, nos dice desde cómo utilizar Google Maps para rastrear la historia de un local, algo que también no parecía algo obvio y que, bueno, pues tiene sentido, hasta las ventajas y desventajas que tienen opciones de crecimiento, como pueden ser franquicias o pueden ser joint ventures o pueden ser otro tipo de fuentes de financiamiento. Y esto nos ayuda en revisar las claves que son del negocio para escoger la que es más adecuada a nosotros. De todas formas, el libro no se necesita leer de principio a fin en ese orden. Uno puede llegar directamente al capítulo que nos interesa y va a obtener valor. Tiene una estructura y una coherencia muy congruente y sí vale la pena irse en orden, pero no es necesario, y si nos vamos a un capítulo en específico nos va a ser muy útil. Al final del día, Julio está buscando que esto sirva como una herramienta, una consulta, algo que el empresario pueda tener en su escritorio y que puede estar vivo, puede estar como material de apoyo, como una herramienta que le ayude a tomar decisiones. Y bueno, el tono y la estructura de la escritura de Julio, ya conocen a Julio en persona,
tiene esa redacción, o sea, es muy ameno, es muy agradable, leerlo no cuesta nada de trabajo, y bueno, pues mi invitación a todos ustedes es que lo lean, se preparen un buen cafecito, aquí para eso está la cafetería, y pues lo disfruten porque es un recurso muy valioso, y bueno, al final encontré una frase que reflejé aquí en el prólogo que me gustó, de Winston Churchill, que habla de que el éxito no es final, el fracaso no es el final, sino es el valor para continuar, lo que cuenta. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, tocayo, y bueno, tocayo también. Bueno, antes que nada, Julio, muchas gracias por hacerme el honor de estar contigo hoy en este nuevo bebé, que es el segundo. Yo también te acompañé en el primero, me acuerdo, allá en la Casa del Libro, que lo fuiste a firmar, ahí todavía lo tengo firmado, lo tengo enmarcado en mi casa, ¿no? Pero de veras, muchas felicidades por esto. Creo que estos materiales les sirven mucho a los emprendedores, sobre todo. Este es un material bien interesante que yo creo que, aunque no seas emprendedor, lo tienes que leer para entender lo que pasa a una empresa. Como decíamos, es horrible que la tasa de mortalidad de las empresas sea más del 50% en el segundo año de los emprendedores. Y más allá de tener el fracaso, la pérdida y ese sentimiento de frustración que ya no les deja seguir adelante a los demás. Entonces, te felicito por este libro, por compartir tus experiencias, que son muchísimas. Y el estilo del libro, como bien dice Luis, es bien fácil de leer. Parece que uno está platicando con Julio en el café, como bien ameno nos va diciendo, con historias hasta de rock y no sé cuánta cosa, bien ameno. Entonces se lee de principio a fin muy fácil. Algo bien interesante es que todo lo que Julio dice tiene sustento, porque es una máquina de leer libros aquí. Los que lo conocemos sabemos que todo el tiempo está leyendo libros. Entonces ahí están las referencias de los libros, para que si alguien tiene dudas o quiere saber más, pueda ir e investigar un poquito más del libro. Bien fácil de leer, como les decía. Y bueno, eso es en cuanto al estilo. Yo creo, como dice también mi tocayo Luis, puede irse uno a cualquier lugar, leer y entender sin necesidad de irse a lo demás. Entonces eso es bien bonito. Y bueno, yéndonos a la parte esencial del libro, de la estructura, tenemos un cliente en común que, cuando sacó el primer libro, me decía: oye, necesito un manual. Es un cliente de una empresa muy grande, necesito un manual de algo que me ayude a llevar una estrategia y una metodología. ¿Cuándo saca Julio su otro libro? Entonces le decía: ya está en eso, vamos en eso, pronto lo va a sacar. Y fue de los primeros en comprarlo, En cuanto le dije, luego lo compró en línea. Entonces, es una metodología. O sea, la estructura es la planeación, la ejecución, y luego ya eso que ejecuté, cómo lo voy a perfeccionar, qué aderezos le voy a poner. Como hacer una receta de cocina: lo planeas, lo ejecutas y luego lo decoras. Y esa decoración va evolucionando y le vas poniendo más ingredientes que lo hacen más interesante. Entonces, la estructura está muy bien, porque, desde mi punto de vista, a la gente que no tiene esa facilidad para tener una estructura, automáticamente se las da el libro. Entonces, eso está bien. Y bueno, yo creo que hay muchas frases rescatables. Ya aquí Luis nos dio dos, ¿no? Para mí, una frase muy rescatable que nos decía es que un director de Montepío, ¿no?, decía que mejor que tener fama es tener una buena fama. O sea, mejor que ser famoso es tener buena fama. Entonces, eso a un empresario le cambia muchas veces el chip. Decir, es mejor, no soy tan famoso, pero la gente que me conoce me va a recomendar. Y esa recomendación va a ser por el trabajo que hiciste de planeación, de ejecución y luego de desarrollo. Y hay una parte muy interesante al final, donde nos habla de esas metodologías, o de meterle inteligencia al libro, al negocio al que ya abriste, y que son esas matrices. A lo mejor algunos dicen
¿sabes qué? Que le faltó como técnica al libro, números, fórmulas. Digo, yo soy apasionado de todo eso y me hubiera encantado verlo aquí, pero yo creo que no es necesario porque ahí están las referencias. Entonces, eso es padrísimo en tu libro, Julio. Bueno, yo creo que, como decíamos, esto es fundamental para la gente que va a emprender. O sea, si no sabe planear, si no planea bien las cosas, difícilmente van a tener éxito. Entonces, tanto Julio como yo también tenemos esa filosofía de llevar esto a todo mundo. Desde el que tiene a lo mejor 100,000 pesos y quiere poner un nuevo negocio, bueno, ¿cómo le hace? ¿Qué pone? ¿Dónde lo pone? Bueno, pues desde mi punto de vista, yo creo que esto le sirve a todo mundo. Y bueno, pues ahora dejemos que Julio nos platique a fondo su libro. Ya nos los aburrimos acá los Luises y ahora sí viene la carnita. Pues muchas gracias a todos por estar aquí en este evento. Gracias, Luis Tavares, por ser el moderador de esta ceremonia. Gracias, Luis Herrero, por acompañarme en el prólogo y en todos estos años en el doctorado. Me ganaste, tú ya te titulaste, ahí voy un poquito atrás, pero gracias por estar aquí. Luis Carabeo, también amigo de muchos años, gracias por estar aquí, experto en geomarketing. Gracias a todos ustedes por estar aquí y ahorita daré algunos agradecimientos que pongo en este libro de manera particular. Primero, es un agasajo que en esta ceremonia estén mis amigos. Cuando escribí este libro, yo planeé 2 eventos significativos. Uno, hacerlo en mi universidad de origen, que es la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Ya lo presentamos hace 3 semanas. Y 2, hacerlo con mis amigos. Es un evento pequeño, es una ceremonia pequeña, pero realmente está diseñado para que estén con quien he compartido tanto tiempo, tantos años, tantas vivencias, tantas experiencias a lo largo de todos estos años. Gracias a todos por estar aquí. Les voy a platicar un poco del libro y después, cuando tengan la necesidad de emprender y de arriesgar capital, entonces lo van a querer leer a detalle. ¿Cómo empezó el tema de la expansión en mi vida? Empecé como gerente de sucursal de una casa de empeño que es Montepío Luz Aviñón, operando una tienda, después supervisando una región. Lo platiqué en alguna plática anterior, 3 horas de Cuernavaca para venir a México, a Santa Fe, y 3 horas para regresar. Esto de Mayra viniendo de Cuautitlán a la ciudad es más rápido que venir de Cuernavaca en un día lluvioso. Cuando, como gerente de expansión en Montepío Luz Aviñón, me encargan, me instruyen que había que abrir 40 tiendas en un año y no había un método, no había una fórmula, pero de ti depende los resultados de la sucursal. Es cuando me di cuenta que hay todo un mundo para poder seleccionar ubicaciones y no perder tu dinero. En Montepío Luz Aviñón compartimos edificio. Luis Tavares era el gerente de mercadotecnia y yo era el gerente de expansión. Yo abría una tienda y él después tenía que, con su equipo, hacer la publicidad. Bueno, en ese momento, inclusive está Julio Garrio, que trabajábamos juntos en Montepío Luz Aviñón, pero Julio, estamos hablando de hace cuántos años, hace 18 años, ¿no? Hace 20 años que me empecé a meter al mundo de la expansión de negocios. En ese momento, pues te preguntas, ¿y qué método, qué técnica? Había algunas revistas en Interpreneur, Mundo Ejecutivo, que te daban algunos esbozos, pero nadie te decía exactamente cómo tenías que disminuir el riesgo para una institución donde cada tienda le costaba 20 millones de pesos. Ahora abran 40 en un año, o abran 60
1 año y medio. Había que meterle técnica. Ahí es donde empecé a desarrollar, a partir de todo lo que leí, técnica, método, encuestas, y empecé a formular ideas que después me llevaron a conjuntar procedimientos que fueran más fáciles al momento de salir y buscar, evaluar un sitio, regresar con el patronato y decirles, este local vale 75 puntos, pero 75 puntos significa que vale tantos millones de pesos en cartera. Bueno, a través del tiempo, muchas de las sucursales que abrimos en ese entonces, hoy siguen abiertas. Fueron un hitazo tras un hitazo, claro, no es solo Julio, es todo un equipo, incluyendo mercadotecnia, que estuvimos analizando el mercado para entenderlo y después ubicar locales. Después de que salí de Montepío, hace 10 años exactamente, escribí el primer libro que se llama ¿Quieres el mejor local? Es un libro donde soy contador público, no tenía todavía la maestría en mercadotecnia estratégica y todavía no estaba en el doctorado en comunicación y mercadotecnia estratégica, pero fue una guía básica, sin bibliografía. Aquí me mataría el doctor y el maestro de ¿dónde está la bibliografía en este libro, Julio? No la veo. En este sí hay, ¿no, mi estimado? Ya basta. Bastante. 139 referencias bibliográficas, 41 figuras, 9 tablas, más de 15 teorías que van a poderse conjugar en algunas propuestas que hago y otras que retomo parándome sobre hombro de gigantes. Es decir, hay gente que ha estudiado y ha profundizado. Este libro que se llama Expansión Inteligente, entendiendo que si quiero poner un negocio de tamales y voy a apostar 10,000 pesos, te va a servir. Si quiero abrir un restaurante y me voy a gastar 4 millones de pesos, te va a servir. Si soy una cadena comercial que quiere abrir 100 tiendas en un año, por favor, te va a servir. ¿Sí? Crecer con inteligencia significa crecer con comprensión del tema. Para crecer hay que entender cómo crecer. Y ya de ahí, bueno, pues me tomó, ya estaba avanzando en la tesis, y yo hablé con mi amigo Luis y le dije, primero lo que deja y luego lo que me ha dado. Dije, tengo que escribir, ya iba media tesis, pero me hacía falta compilar cosas para poder pues estructurar mi pensamiento, porque la tesis tiene que ver con modelos predictivos tomando factores culturales. Bueno, si no tengo orden en lo anterior, primero me voy al orden. Y entonces dije, tengo que escribir. 10 meses escribiendo todos los días, ¿sí? 2 o 3 horas, hasta que logré terminar este libro. Después otros 2 meses en revisión. Luis me hizo el favor, y lo agradezco, su tiempo de escribir el prólogo y pues darme consejos. Igual tú, Luis, muchas gracias por los consejos y también todos los que han sido partícipes de esto. Este libro lo dedico primero a mi padre y a mi madre. Todavía están con nosotros, están conmigo, los adoro, quien me han dado una guía, valores, principios, ¿no? Son mi base, son la base. Los padres es a donde regresamos cuando tenemos algún problema, cuando algo sucede. Ellos son mi sustento, mi base. Se lo dedico también a mis hijas que me acompañan aquí, Andrea y Ana Sofía, ya niñas grandes, y por quienes hay que trabajar, ¿no? Hay que trabajar, mi estimado. Pues no queda de otra, ¿no? Se lo dedico también a mi pareja, a Zoe, abogada exitosa que me ha acompañado en estos últimos años en mi vida, a toda mi familia que me acompaña, aquí mi prima, ¿no? Por ahí está, a mis amigos, a todos mis amigos que hoy me acompañan aquí del doctorado, del sector inmobiliario. Aquí está David, bueno, una institución inmobiliaria que conocimos a muchos de ustedes en una negociación franca, y ahí conocí a David y nos hicimos grandes amigos. Se lo dedico también a mis clientes y amigos que nos dan su confianza,
y que no podemos traicionar. Lo más caro que se tiene es la confianza. A todos mis colaboradores, qué bárbaros, aquí está Mayra. Mayra es mi asistente que lleva conmigo ya 15 años, ¿no, Mayra? Poquito, más o menos. Ya no le subo porque va contando la antigüedad. Dijo 16 años, contador, el otro día, y le va sumando. Bueno, Mayra, muchas gracias por todo tu apoyo. Está, de parte de mi equipo también está Alan, de Julio y mi tocayo, que también está colaborando conmigo. Gracias tocayo. Se lo comparto y se lo dedico a todos mis maestros, mis grandes maestros. Yo quería que en la presentación de la UAM me acompañara el director de la Facultad de Contaduría, Administración e Informática, y cuando le dije que me acompañó en hace 10 años, ahora sí me dijo: Julio, no puedo, el contador Raúl Trujillo todavía está aquí, pero me dijo: Julio, ya no me subas ahí, ya no puedo. Pero se lo dedico a él y a todos los maestros en los que he tenido la suerte de contar con su cátedra, y a todos quienes me han ayudado a crecer y a aprender. Pero se lo dedico al final a aquel que va a apostar su vida por un sueño, al emprendedor que busca el éxito y no va a parar hasta que lo encuentre, a ese que le dicen que nadie vive, el emprendedor vive como nadie quiere, debe aquí, lo corretean acá, le falta esto, no tiene, está enfrentando condiciones adversas, pero después vive como nadie puede. A ese emprendedor, a los que faltan, ¿saben cuántos emprendedores hay en México? ¿Cuántos negocios? Les voy a dar un dato nada más para que podamos entender el calibre. Hay 5.5 millones de empresas en México, unidades económicas, para 130 millones de habitantes. Estados Unidos tiene 30 millones de unidades económicas para 330 millones de habitantes, casi el 10%. Nosotros estamos en el 4%. Y Canadá tiene 1 millón para 30 millones. Esto nos dice que faltan emprendedores. Faltan los emprendedores que generan riqueza. Pero en esa generación de riqueza van a caer 7 de cada 10. En este intento por cumplir un sueño, 7 de 10 van a quebrar. El 40% de los que van a quebrar lo hacen porque no leen cosas de investigación de mercados. Listo. Se aventuran, se avientan, faltan datos, escogen cualquier ubicación y después fracasan y dicen: ¿y por qué cerré? No, claro, hay muchos motivos, otros tantos que de acuerdo a los estudios señalan los factores de fracaso. A esos emprendedores dirigí el primer libro, a esos emprendedores dirijo el segundo. Y les doy 10 capítulos, claro, solo voy a dar una línea de cada uno, si no nos vamos a llevar aquí bastante tiempo. Tenemos 6 horas. 6 horas. 6 horas. ¿Esta es la mía? Con diapositivas. Nos faltan, Luis, el proyector. Ahí les voy, pero va a ser rapidito. Hay que comprar el libro cuando quieran emprender, pero también si ya tienen un negocio. Porque en Montepío, una sucursal operando, voy a poner este ejemplo, una sucursal operando cuando llegué de Cuernavaca como gerente, mi primer trabajo, esas 3 horas para venir y 3 horas para regresar, fue en una sucursal en el Poniente, una sucursal operando. Y el objetivo que me puso el director general fue: Julio, yo no sé qué tienes que hacer, pero me tienes que levantar esa sucursal. ¿Cómo le hago? Encuestas, entender al cliente. Si ya tienen un negocio operando, este libro les va a dar una guía para obtener información del cliente y poder diseñar estrategias para levantar el changarro. ¿Sí? Aunque estén pensando solo en el mundo digital, necesitan técnica hasta para levantar las ventas de una pequeña papelería.
¿Saben qué pasó con esa sucursal? El primer año como gerente de expansión, gerente de sucursal, nadie me conocía, era el más joven y solo como anécdota, solo reclutaban gerentes de 30 años en adelante y yo tenía 26 en ese momento y mi hija Andrea tenía 2. ¿Sí? Papá joven. Y cuando les dije en la entrevista que me quería postular para gerente de una sucursal en México, me dijeron, oye, pero tienes 26. Y le dije, sí, pero me veo como de 40. A ver, ven a la entrevista. ¿Es real? ¿Es real? Y cuando me ven, me dicen, sí, sí te ves de 40. Contratado. Y ahí, del primer gerente, entre 35, ya puros maduritos, saqué un formato de encuesta, entendí al cliente y duplicamos los ingresos de esa sucursal en un año. Hitazo, hitazo, hitazo. Sucursal operando. Oye, es que yo voy a abrir. No, ya tengo. Listo, te va a servir. Ahí viene mucha carnita. Lo mismo hicimos con la segunda tienda, la tercera, y así fue el crecimiento en Montepío. Todavía mantengo, de hecho trabajé para Montepío hace 2 o 3 años como consultor en un plan de expansión bastante ambicioso, abriendo tiendas, sucursales en 2 estados. Fue un gran reto que por supuesto logramos gracias al equipo que tengo en Location City, que son maravillosos. El primer capítulo hago una recopilación de por qué es importante la ubicación. Conrad Hilton decía, cuando le decían, oye, ¿por qué tus hoteles son un éxito? Y él solo contestaba, la cadena Hilton, ¿no? ¿De dónde es Paris Hilton, mi estimado? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, Conrad Hilton, el abuelo, decía location, 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 ¿no? Y esto quiere decir que la ubicación es fundamental para el establecimiento de un negocio. Lo saben los empresarios que han pasado batallas. Bueno, empezamos hablando de eso. Hay hoy un gran dilema si el mundo digital sustituye al físico. Oye, no, yo me voy a ir por el mundo digital, créanme. David Bell, del libro Location Still Everything, señala que aunque entres al mundo digital, el 80% va a tener que tomar una decisión sobre el mundo físico. El Internet está influido por el mundo físico y el Internet no lo va a sustituir, lo va a complementar. Y doy algunos datos, solo pongo algunas cifras. Solo el 14% de las ventas de las tiendas son en línea, el comercio electrónico. Quiere decir que el otro 84%, 85% tiene que ver con un local comercial. Después hablo de los factores y las cifras de fracaso que ya hicieron favor de comentar. Esta tasa tan alta, autores, un estudio del TEC de Monterrey señala que el 75%, con el Instituto del Fracaso, que si han visto esto del Instituto del Fracaso, es como el club del optimista, son así como contrarios. Nada más que el del fracaso es gente que ha perdido en algún negocio algo, y si no has perdido no te dan acceso. Bueno, cada vez que te presentas tienes que decir, hola, soy Julio, ¿no? Yo perdí la casa, y todos aplauden. Y luego, hola, soy Pedro, yo perdí la casa, los carros y empeñé las prendas de mi señora. Entonces, entre más pierdes, más aplauden. Es real, ¿no? Bueno, ellos se juntaron con el TEC de Monterrey porque dijeron, ya no queremos estar perdiendo, ya una casa, ya son muchas cosas, y encuentran uno de los estudios más serios que hay, que tiene 10 años, que señala las causas del fracaso. Ni el INEGI ha profundizado tanto en las causas. En estas causas señala que 7 de 10 van a quebrar. El INEGI dice, antes del segundo año, el INEGI dice 5 de 10 van a quebrar antes del segundo año, no le agregues. Y Steve Blank, del Manual del Emprendedor, en Estados Unidos dice, aunque pongas un negocio en línea y aunque lo pongas digital, te apuesto que el 90% van a quebrar. Hay un índice muy alto de fracaso. Luego, ya en el capítulo 2, hablo del emprendedor y solo voy a plantear una pregunta que respondo. ¿Cualquiera puede ser emprendedor? ¿Cualquiera puede soñar con una vida de sacrificio y luego una vida
buena, vamos a decirlo así, ya no voy a decir de lujos, excesos, etcétera, y voy a terminar respondiendo que sí. Cualquiera de los que estamos aquí, cualquiera de los que están allá enfrente, allá afuera, cualquiera puede ser un emprendedor generador de riqueza, pero tiene que prepararse. Ay, no, Julio, ¿a poco no es así nada más apuesto y me hago rico? No, hay hábitos, hay ética, hay estilo social, que ya mencionaba Luis, hay un momento de la empresa, hay una necesidad de prepararte como si fueras a un maratón, y eso implica habilidades duras y habilidades blandas, capacitación y después cómo puedo interactuar con la gente. Un líder, un emprendedor se tiene que convertir en un líder para poder avanzar a lo que sigue. Lo que sigue, ya que te convertiste en un líder, aprendiste, leíste. Hoy muy poca gente lee. Ya subimos de 2 libros a 4 al año, pero te vas a otros países donde el promedio son 16 por persona al año, y aquí en México leemos en promedio 3.8, y no sé si estoy alto, maestro. El libro vaquero está incluido ahí. Aquí tal vez es alguien que lee 8, otro que no lee, y el promedio da 4. Esa es ¿no? Este es el tema de los promedios. Bueno, es preparándose. Y cuando te preparas y le metes cosas a tu cabeza, vas a poder entender que para abrir un negocio necesitas describir al cliente al que te quieres dirigir. Hay que desmenuzarlo. Ya lo comentó Luis, 17 variables en el primero, 23 variables en el segundo. Oye, ¿por qué tantas? Porque entre más lo desmenuzas, más elementos puedes tomar para expandir tu negocio. Y ahora sí, ponle 10 millones de pesos a mi negocio. Si tengo datos, si tengo información, no hay menos posibilidades de que quiebre. Pero hoy mucha gente pide dinero para negocios y ni siquiera tiene definido el perfil del cliente. ¿Qué va a pasar con esa inversión? Hay mucho riesgo de que se pierda, ¿no? Entonces, lo hablo en el capítulo 3. En el capítulo 4 te digo cómo hacerlo, porque no nada más es, ay, Julio, son 23 variables, dime cómo. Sí, ahí está, listo. Ahí está, nada más hay que leer y hay que aplicar los métodos de investigación. Si ya tienes un local es más fácil, si no tienes un local lo podemos hacer como una farmacia que quería entrar a la Ciudad de México, similar a farmacia de parecida a farmacia de similares, y como no tenía experiencia en la ciudad, ¿saben qué hicimos para encontrar a qué cliente dirigirnos? Pusimos encuestadores afuera de las farmacias de similares. 30 encuestadores dispersos afuera de una farmacia, la muestra seleccionada aleatoriamente en la ciudad, y cada vez que un cliente compraba había un encuestador. Nancy, aquí está Nancy, experta en encuestas, es mi analista experta de campo. Alguien como Nancy afuera captando al cliente cuando lleva sus medicinas. Oiga, señor, buenas tardes, ¿me permite hacerle una encuesta? Es rapidísimo, estamos haciendo un pequeño estudio de mercado, 80 preguntas. Brevísimo, 20 preguntas en promedio. Se obtiene tanta información que ahora sí la empresa puede entrar a la ciudad con mayor seguridad. Y eso tiene que ver con los métodos de investigación. Oye, quiero poner un restaurante, tráete un estudiante, aquí aprendes cómo hacer una encuesta, aplícala en el territorio donde quieres poner el restaurante, obtén información y luego ponlo ya con menos riesgo. De eso se trata el libro. En el siguiente capítulo, ya una vez que sacaste información del cliente con las 23 variables, ahora vamos a elegir en qué país, en qué ciudad, en qué zona dentro de la ciudad, en qué cuadra y qué tipo de local en esa cuadra. ¡Ay, caray! ¿A poco son tantas capas? Son 5 capas. Puede haber un gerente de expansión, un director de expansión, que diga, Julio, ¿a qué país nos vamos? Que no sea Cuba y Venezuela. Y Bolivia. No te enojes, mis las Filipinas. No. Hoy en el diplomado, venía de un diplomado digital y mencionaba, el expositor es chileno, que Perú se parece mucho a México a nivel de emprendimiento. ¿Sí?
Bueno, pues tiene, y que hay oportunidades, dice, a pesar de que hay golpes de Estado, un presidente en la cárcel, dice, los peruanos ya se acostumbraron a vivir en una economía generando negocio, aunque en la política no estén bien. Me pareció un comentario, pues, interesante, porque tienes que escoger el país y hay múltiples razones. Philip Kotler, en un libro de marketing de ciudades, nos señala 6 razones para escoger un país, y una de ellas es la apertura de ese país al mundo, las regulaciones, la infraestructura, la cultura, el ánimo de la autoridad, etc. Y ahora nos preguntaríamos, ¿en qué ánimo podría estar México ante los ojos del resto de los inversionistas? Bueno, ahí hay 6 datos. Cuando escoges una ciudad, hay factores objetivos y subjetivos. La economía de la ciudad, la inseguridad, los servicios. Hay lugares donde no hay luz para instalar un pequeño parque industrial. No es posible que en algunos locales que generan 600,000 pesos de ingresos pagues 80,000 pesos de luz. Bueno, es porque no hay infraestructura. Entonces, también doy una pequeña retomo de Philip Kotler en lo que te tienes que fijar cuando escoges Cuernavaca, Monterrey, Guadalajara, etc. Ya en la zona dentro de la ciudad puedes escoger una zona diferente y entramos a algo que se llama los niveles socioeconómicos, entramos a algo que se llama clústeres comerciales, entramos a algo que se llama y dónde hay más clientes de tu tipo o densidad poblacional. Es decir, escoges la ciudad y después hay que escoger adentro dónde. Aquí lo mencionamos. Ya después la cuadra y el local realmente ya es lo más sencillo, pero tú dime con quién andas y te diré quién eres. Eres un negocio de colchones. ¿Sabías que a mayor número de negocios de colchones te va a ir mejor? Eres un restaurante. ¿Sabías que a mayor número de restaurantes te va a ir mejor? Una joyería, una mueblería, una tienda de ropa, una zapatería. Es decir, hay giros que a mayor número de uno genera más ventas, pero yo llego hoy a plazas todavía que ya tienen una zapatería y ya dicen, no, ya está saturado el giro. Mayra, que me ayuda con todas esas llamadas interminables correteando plazas comerciales, no, ya hay zapatería. Oye, a mayor número de zapaterías, esa vende más. No, ya está ocupado el giro. Oye, soy una joyería, ¿no? Soy Pandora, ¿no? Y ya hay una que vende chapita de oro, no de otro. No, ya está la joyería. Oye, pero a mayor número de joyerías vendes más. Esa y cualquiera, no se puede. Entonces, ya el tema de escoger la cuadra y el local es importante. Después de que ya escogiste la zona, hay que ir por el local comercial. Y ahí ya vemos, y aquí me acompaña, uno de los corredores más bravos en el mercado, mi amigo Jacobo Domínguez. ¿Dónde está? Allá está. Ahí está mi amigo Jacobo, ¿no? ¿Sí? Y bueno, y por supuesto, Hugo David Nicolás, ¿no? Es una guerra por las ubicaciones. Nos peleamos los de Alsea con los de Tierra Garat, con los de Punta del Cielo, ahora está entrando Tim Hortons, las ubicaciones en una zona urbana densa. Y entonces, yo aquí le digo al emprendedor, al pequeño franquiciatario, cómo competirle, pues cómo ganar un espacio, porque ya sé en la cuadra que quiero estar en Polanquito, pero no hay nada en Polanquito. Y entonces el emprendedor está con su dinero queriendo poner un restaurante, pero no va a encontrar nada. Hay métodos de búsqueda. Estos métodos han cambiado en los últimos años. La búsqueda digital, los grupos de contacto son muy importantes, pero el que sigue dejando dinero a los brokers mejor preparados, es el que puede ir a una librería como esta, tocar la puerta, hablar con el gerente. Claro, esta es una cadena comercial, pero vamos a pensar que esta es una librería que se llama Librería Patito. Hablo con el gerente, hablo con el dueño, hago una negociación y después convierto esto en un Fishers. Esa habilidad para contratar, hay especialistas, y aquí están, y agradezco que hayan venido 2 grandes de esos. ¿Qué hay que mover? ¿Qué movemos, mi estimado David? ¿De todo? De todo. Bueno, hay especialistas y aquí doy algunas recetas. Ahora,
Ya que tienes una búsqueda y un local, hay un proceso de contratación, hay que llegar y presentarse, empieza un enamoramiento con el dueño del local, porque si hay 4 marcas que quieren un local, gana el que sigue un proceso y el que más enamora, ¿sí? Y hablo del proceso de contratación. Y después, algo nuevo que me gustó mucho, aunque me tomó tiempo, es la pregunta que me hacen todos los clientes cuando quieren apostar 1 millón, 2 millones, bueno, desde cualquier monto hasta mucho dinero. ¿Cómo podemos garantizar que el proyecto va a funcionar? ¿Tu libro lo garantiza? Lo que el libro va a garantizar es un método, y entonces, analizando los métodos de predicción, se los voy a decir así nada más. Está el método que trae cada uno de ustedes para predecir, la intuición. Había un director, ya no digo la cadena, ¿por qué? Pero que lo llevé al mejor local de la Gustavo Amadero. Y él entraba al local, empezaba a caminar, y yo iba atrás con mi carpetita, de veras, no había ni Google Maps, llevaba una carpeta con papeles, ¿no? La zona de influencia, cuánta gente vivía a nivel socioeconómico, negocios, ya había contado flujos peatonales, vehiculares, analizado a la competencia indirecta, etc. No lo siento. Yo, licenciado, ¿pero qué no siente? No me vibra, es real, no digo quién, pero es real. El método intuitivo es el que menos funciona ahora, chicos. Ante una complejidad en la competencia, mayor complejidad en el método. Ya no funciona. Eso era antes, cuando llegabas y no había ni un Oxxo, no había nada, y tú ponías algo y funcionaba. Ya no funcionan los métodos intuitivos. Hay que complementarlos. No digo que los eliminen. Continúan con eso, pero hay que complementar con alguno de los siguientes. Reglas. Un listado de reglas. ¿Cómo se obtienen las reglas? Leyendo sobre el tema en el que van ustedes a emprender, y después lo puedes convertir en el siguiente nivel, que es un checklist. Ahora esas reglas les vas a dar una ponderación, cuál es más importante y cuál es menos importante. Y luego hay otro método de predicción, que es, ¿por qué no lo hacíamos en Farmacias Benavides? Fui gerente de expansión un breve tiempo en Farmacias Benavides. No tenían otro método predictivo aquí, chicos. ¿A qué sucursal se parece esa? Esa que voy a abrir, y entonces ahí tienes al equipo de sistemas. Se parece a estas 20 tiendas. ¿Cuánto venden las 20? No, pues 100 pesos en promedio. Ponle el presupuesto de 30, ábrase esa tienda. Le llamamos un método análogo. Es válido. Cualquiera de estos métodos, el que puedan aplicar de acuerdo a su alcance. Pero bueno, esas han pasado, esas 20 tiendas, por una maduración, que el promedio va a estar cercano, si se parece la zona, a lo que tienes de este lado. Después viene la opinión de expertos. Ahora sí, te juntas a los brokers expertos, o en un giro, te juntas a los maestros expertos en farmacias, por ejemplo, juntas 3 y les dices: cada vez que voy a abrir una sucursal, quiero que me ayudes a analizar el sitio. Y entonces esa opinión de expertos pues puede tomar una decisión, y entonces puedes apostar. Donde ya entramos en el campo de Luis Carabeo es el siguiente: geomarketing. Luis es CEO de EasyMap, uno de los software que utilizamos para poder entender el mercado en datos. Oye, pero te lo da el INEGI gratis. No te da esto. INEGI maneja la información en AGEPS, voy a decirlo, en grupo de colonias, y Luis toma esa información, la compran a INEGI y la desmenuzan, le ponen nivel socioeconómico, te la ponen por cuadras, por lo tanto, cuando llegas a un territorio, puedes saber cuánta gente hay en esta cuadra y de qué nivel socioeconómico, cuántas personas, de qué edades, y otras, ¿cuántas variables hay? 5,000. 5,700. 5,700 variables de una cuadra, y lo tiene de todo el país en su sistema. Claro, cuando vas a abrir un local y sacas un conjunto de mapas con información, ya no estás tanto así. Ay, yo creo, ay, no lo siento, mójalo más, ¿no? Así, mójalo.
Sóplale, ¿no? Entonces, el campo del geomarketing. Pero arribita del geomarketing viene un método que es el razonamiento en cadena. Él pone datos, claro, si le pides un estudio lo hace, pero viene el razonamiento que es a partir de esos datos y encuestas que aplico donde mi amigo Luis Herrero es experto, entonces con esas encuestas se los aplico a estos datos y razono cuánto voy a vender en un territorio. 2 métodos pues de investigación. El señor es experto en encuestas. El señor es experto en datos, pues imagínense Luis Herrero y Luis Carabeo en uno solo. Esto es un razonamiento en cadena. Ya después entramos al campo del maestro que me motivó a entrar al doctorado y que también Luis Herrero es experto, que es la estadística. Yo no las conocía hasta Montepío cuando entré a un diplomado y conocí las correlaciones. Una variable, a mayor variable de una, vendes más. Si encuentras una correlación positiva, y mi amigo Octavio, ahí conocí a mi amigo en el diplomado, ¿sí? Hace 25 años. Tú te ves igualito, me dice, ¿no? ¿Qué te haces? Mi amigo Octagón, sí, mi amigo Octavio, estuvimos juntos en el diplomado de investigación de mercados en el ITAM hace más de 20 años. Y ahí aprendí yo de las correlaciones, y también me abrieron un poco la mente hacia las regresiones lineales. Esa es la primera manera de hacer fórmulas así genéricas para poder pronosticar el éxito en un territorio, ¿sí? Se llama el mundo de la estadística y hay minería de datos y hay cosas. El siguiente nivel vienen los modelos de interacción espacial, lo que se conoce muy poco en México y solo las grandes cadenas lo dominan. Tomo un sistema de información geográfica de mapas y meto estas fórmulas de correlaciones y regresiones y mapeo sobre territorios para poder decir, ¿y dónde abro farmacias de San Pablo? A ver, tráete al programador, métele, ¿no? ¿Dónde voy a abrir? Voy a entrar a Guatemala. Dime en qué ciudad y dime en qué cuadra y qué tipo de tienda. Esto lo puedes hacer con este método que se llama modelos de interacción espacial y hay muchas teorías. Las teorías más viejas datan de 1870 con un holandés que determina una fórmula que a mayor concentración de lugares la renta es más cara. Es decir, ya son los teóricos americanos, ingleses, alemanes principalmente, quienes desde el siglo XIX han estado haciendo fórmulas básicas de modelos de interacción espacial, claro, aplicados con mapas de escritorio, pero con mucha ventaja, ¿no? Y finalmente, lo que hoy conocen todos los chavos, la inteligencia artificial. Pero no es decirle a ChatGPT dónde abro. Es el machine learning que hay en los sistemas que las compañías, cuando tú le das el código postal y asocias una tarjeta, el sistema se empieza a volver loco y cuando tú le dices dónde me falta una tienda, el sistema te lo va a decir. Solo lo tienen pues, las compañías grandes, ¿no? Hay que abrir 10 tiendas, Julio, y sacan exactamente dónde, cuánto vale el territorio. Saben que ya lo hace Uber Eats. Uber Eats, al tener estos modelos y todas nuestras compras, ya sabe qué negocios necesita en qué zonas y cuánto van a vender esos negocios. Y como ya lo sabe con un modelo con inteligencia artificial, que es el más alto, busca restaurantes y les dice, oye, te voy a pagar para que abras una tienda allá, yo pongo la tienda. Claro, si me dicen, tú pon una tienda acá, te aseguro la venta, y él pone el capital y solo tengo que mantener la exclusividad con Uber Eats, es porque hay tanta seguridad en la decisión que viene de un modelo generado por sus sistemas y la inteligencia artificial. Entonces, bueno, pues es extraordinario. Ya el último capítulo, mi estimado, faltan 2 horas, esto me la voy a llevar tranquila para hacer tiempo, ¿sí? Tiene que ver con estrategias de crecimiento. No solo es crecer orgánicamente, es decir, de uno en uno. A Carlos Slim, saludos si nos están viendo allá a la cámara, ¿saben? Deténme tantito. Bueno, cada quien se hace publicidad como quiera, ¿no? Mi estimado.
Nuestro amigo Carlos, Charlie Slim, como me gusta decirle, tienen un sistema de crecimiento de compra de empresas. Y Elías Ayub, en su libro, que está muy bueno, del emprendedor, el negociador, los dos libros, el emprendedor creo que es el último, narra cómo compran otras cadenas ya operando en otros países. Y eso es increíble, porque ya no tienes que empezar de cero. Bueno, ese es un método de crecimiento, pero puedes crecer como con franquicias. Y aquí está mi amigo Guillermo Cerón, el especialista en franquicias, quien conocí hace muchos años. Pues en alguna conferencia coincidimos y ya de ahí nos hicimos amigos. Pero si alguien quiere crecer y necesita hacerlo con un sistema de franquicias, lo puede hacer con un especialista como Guillermo. Hay joint ventures, hay licencias, hay distribución, hay comercio electrónico. En comercio electrónico solo doy una breve historia. ¿A quién le gustan los pasteles de Tere Casola? ¿Los han comido, Tere Casola, de Mérida? Sí. Bueno, pues cuando vas a Mérida, la gente va en el avión con sus pasteles en la mano. ¿Sí? Y dices, lo están regalando, ¿qué? Ahí están, te lleves tu rosca brioche con un cafecito. Pues antes de entrar a la ciudad, fíjense qué inteligente, abrió un marketplace en la ciudad, es decir, solo vendo electrónico, no voy a abrir tiendas. Hablan con Uber Eats y ponen su sistema de venta a través de bodega sin locales. Dejaron pasar más de un año, midieron el mercado, empezaron a entender dónde están las ventas y después abro cada una de las tiendas. Cada pastelería, la apertura debe costar unos 1,5 millones, 2 millones de pesos, etcétera. ¿Cómo me voy a equivocar para abrir si utilizo un método? A eso le llamamos comercio electrónico. Finalmente, cierro el libro. Ya, ¿sí? Voy. Con las matrices voy a llamar, tomo 6 matrices, que es fórmulas, 5 fórmulas de consultores para darle sugerencia a los emprendedores y a los empresarios. Y entonces tú te puedes reflejar en alguno de estos casos. Por ejemplo, la matriz de Igor Ansoff, que es una matriz de 1970, que te dice, si tienes un mercado y tienes un producto, primero penetra el mercado con un producto, luego agrégale productos al mismo mercado, luego crece. Y ya que creciste y te comiste el territorio, diversifica. Y así hay otras tantas variables, tantas matrices que pongo sobre la mesa. Una de Boston Chart, una que se conoce como perros, producto perro, vaca, estrella, la BCG. Y la interrogante. Esa es de Boston Consulting Group. Otra de G. McKinsey, otra de mapa de atractividad. Y yo digo, si ya estamos hablando de teorías y de matrices, pongo una. Voy a poner una. Y entonces puse una que se llama la matriz de la expansión. Y yo le digo a las empresas, si tienes un modelo predictivo, crece. Si tienes un modelo predictivo, pero no te conoce nadie, es decir, no eres una marca líder, pero hiciste la tarea, crece lento. Si tienes un modelo predictivo y eres una marca muy conocida, acábate el territorio, rapidito, Oxxo. Si no tienes un modelo predictivo y eres una marca conocida, haz la tarea. He visto cadenas comerciales que siguen decidiendo al me parece. Increíble. Y después no funciona la tienda y no, Julio, hay que cerrar la tienda, pero haz la tarea, haz un modelo predictivo. Ya vimos las 10 formas de hacer un modelo. Y soy categórico cuando digo, si no tienes modelo predictivo y nadie te conoce, no abras. No abras. No abras porque vas a ser del 40% que va a cerrar. Pero además, si estás pidiendo dinero o eres una franquicia que está empezando, nadie te conoce y quieres que el otro ponga el dinero y ni siquiera le dices cuánto va a vender en un territorio, no vendas.
Los estás mandando a la guerra sin fusil. Bueno, eso lo termino en esa última matriz. Finalmente, cierro el libro agradeciendo a mis maestros, agradeciendo a mis amigos de quien he aprendido, a Octavio, a Guillermo, a todos mis amigos de quienes me han dedicado tiempo, a mi director de tesis, que le cambié la tesis por este libro. Bueno, también le doy un agradecimiento para que no se me desespere. Eso es lo que sigue. Y acabo poniendo un resumen y toda la bibliografía. Es un libro donde cuando damos un dato los escritores y ponemos un numerito utilizando un formato de citación que llamamos Vancouver, cuando ves ese numerito, te vas al final del libro y vas a encontrar de dónde sacamos el dato para que puedas profundizar. Entonces, esto es buenísimo para el que quiere pues, avanzar más en un tema. Pues yo espero, deseo que cuando este libro caiga en sus manos y ustedes tengan este deseo emprendedor, les sea de mucho provecho. Muchas gracias a todos ustedes por estar en esta presentación. Gracias. Esto es todo por el día de hoy. Te esperamos la próxima semana para seguir descubriendo juntos y de la mano de Julio Rosales las mejores estrategias, soluciones, tendencias y herramientas para que tu negocio o empresa crezca y te lleve a la cima del éxito por la que tanto has trabajado. Gracias por acompañarnos. Expansión Inteligente es una producción de Usonic.